Bueno, buenas noches a todos. Estamos en un nuevo programa de Invertir en Dólares y hoy tenemos un invitado que yo estoy muy entusiasmado porque es bastante versátil y por supuesto la mayoría lo conoce porque fue presidente de River, probablemente de una de las etapas más exitosas de River, pero en esta entrevista también le quiero preguntar acerca del mundo empresarial, de cómo le ha ido a él, de cómo conoce la experiencia empresarial en Argentina en esta época y también en otras épocas, y cómo ha podido él armar equipos y liderar instituciones, ¿no? Así que bueno, Rodolfo Donofrio, muchas gracias por venir por No, aceptar la invitación. no, muchas gracias a vos y la verdad que cuando veo tus entrevistas y tus reportajes o charlas con las personas, siempre uno se lleva algo y eso es muy importante. Así que gracias por la invitación. Bueno, perfecto. ¿Qué tal? Te pido que si te interesa y te gusta este contenido, te suscribas a nuestro canal de YouTube, nos des like en el video y abajo en la descripción vas a encontrar un link para que te ayudemos con tus inversiones. Bueno, ¿qué, ¿a qué te dedicabas vos o qué era de la vida de Rodolfo Donofrio? ¿Cómo fuiste haciendo tu camino hasta llegar, bueno, como digo, a la etapa más conocida, ¿no? Claro, Que es como presidente de River. más Sé que pública. estuviste muchísimo en el mundo de los seguros. ¿Cómo Mira, fue te voy a tu contar algo recorrido? que primero que generacionalmente me tocó una Argentina con todas las etapas y donde la enseñanza pública era buena. Yo soy un producto de la enseñanza pública, porque un colegio primario del Estado, yo nací en Capital Federal, pero mis padres vivieron en Raúl Mejía, en una época que Raúl Mejía era todo verde, no había edificios, era otra cosa. Y un día a los 12 años decidí ir al Nacional Buenos Aires. Y entonces tenía que tomarme un tren desde Raúl Mejía hasta Once y de Once un subterráneo o metro, en aquella época era el subte, hasta Perú, y ahí entré al Nacional Buenos Aires, que me marcó mucho en la vida. 6 años, y después en la Universidad de Buenos Aires estudié economía. Es decir, que me tocó una enseñanza pública muy buena, cosa que después fue cayendo. Eh, mi, Nunca me metí en política ni cosas por el estilo, pero siempre fue una atracción para mí el estudiar, el analizar, el ver, todo lo que era la problemática política de la Argentina y del mundo. Leí mucho respecto a eso y discutí mucho, porque claro, cuando yo iba a ese colegio, en esa época era muy tomada por los comunistas, muy. Eh, Quienes desempeñaban funciones auxiliares eran comunistas y bueno, había que pelear contra eso. Yo tenía ideas totalmente liberales, no tenía nada que ver con eso, pero bueno. Después me recibí y empecé a trabajar. En aquella época los economistas no teníamos un conocimiento por parte de las empresas como para vernos como necesarios. Era como que tenías que ir a trabajar al Estado. El CONADE, distintas organizaciones de estructura que hicieran estudios macroeconómicos, pero el sector privado no te convocaba. Era una novedad ser economista en la Argentina, saliendo de una universidad argentina. Salían más contadores, licenciados en administración, pero economistas éramos pocos, no éramos muchos. Bueno, empecé trabajando en el Estado. Empecé trabajando en un sistema que tenía que ver con la seguridad social, más que nada con las jubilaciones, con todo eso. Y vi el desastre que era. El sistema de reparto era un fracaso ya en esa época. Eh, bueno, después, por supuesto, terminé teniendo mi estudio, haciendo análisis económicos, etcétera. Bueno, todo, un proyecto de ahora adelante que me fue muy bien. Pero también esto fue diciendo que cuando me dediqué a la parte esta de jubilación, tuviera algo que ver con un sistema asegurador, con un poco con el seguro. Entonces me fui acercando al seguro.
Y bueno, terminé siendo un hombre que durante muchos años estuvo en la actividad aseguradora, desde el lado del asegurador, no del lado del broker, digamos, del que corre el riesgo. Yo siempre le decía a mis amigos, les digo, ahí me tocó, siempre elegí mal yo, porque cuando estuve en seguro fui asegurador, corría el riesgo, los siniestros estaban a cargo de donde uno estaba. El broker es el intermediario, no tengo nada contra el broker, pero es intermediario. Y en el fútbol me tocó ser presidente y hacerme cargo de la gestión de todo un club. Y yo decía, los representantes de los jugadores, ese es el mejor negocio. ¿Qué estoy haciendo otra vez? Estoy en el lugar equivocado. Bueno, y respecto a toda esta trayectoria, digamos, con el seguro, te puedo contar las cosas que he vivido. Me tocó pelear contra un Estado que quería ser asegurador, contra un Estado que quería ser reasegurador, y había que lograr. Me tocó, me acuerdo siempre el gobierno de Alfonsín, ir a plantearle a Alfonsín de que había que hacer los seguros de retiro, que había que ir hacia el sistema jubilatorio privado. Y ahí, bueno, se arriesgaron a hacer el seguro de retiro, más que eso no. Después me tocó ser presidente de la Asociación de Compañías de Seguros, siendo joven. Siempre los presidentes tenían la edad que tengo yo ahora. Y en esa época era muy joven ya. Y siendo presidente, ¿sabés quién era el superintendente de seguros en la época de Menem? Alberto Fernández. Y me tocó discutir con él, porque él al principio, yo creo que no sabía dónde estaba, porque si se hubiera dado cuenta que estaba con una persona que iba a privatizar tantas cosas, no sé si se hubiera quedado. O sí, qué sé yo. Pero yo discutí mucho con él. Me acuerdo que todos los 21 de octubre, que era el Día del Seguro, se hacía en el Plaza una gran reunión y a mí me tocaba hablar. Y yo siempre decía que había que privatizar la caja de ahorro, que había que privatizar los institutos provinciales, que no tenía necesidad. El sector privado sobraba para la actividad asegurada. Y el INDER era la caja de los ladrones. Es decir, no la caja como caja, sino el reducto de los ladrones. ¿Qué es el INDER? El INDER. El INDER es, en el mundo el seguro existe porque existe el reaseguro. Cuando vos asegurás una planta industrial costosísima, la compañía de seguros se queda con el 1% del riesgo. El otro 99% pasa a los reaseguradores. Los reaseguradores son mundiales, son casi te diría que los inversores institucionales más grandes que hay en el mundo son los reaseguradores. Allianz es uno. Allianz, el Lloyd's de Londres, tenés un montón, hay un montón. Entonces, okay. Y en Argentina, en la época de Perón, decidieron hacer monopolio del reaseguro. Un soberano disparate. ¿Por qué? Porque el INDER tenía la obligación de tomar todos los seguros. Como era un monopolio y vos estabas obligado a ir con el INDER, que era el Instituto Nacional de Reaseguros, el INDER tenía que tomar todos los riesgos, malos o buenos. Un privado, un reasegurador privado, se fija y dice, no, pará, yo este riesgo no te lo tomo, porque este riesgo está mal con esta prima, con este costo, o es un riesgo muy alto que no estoy dispuesto a tomar. El INDER estaba obligado a tomar todo, con lo cual era la antiselección de riesgo, era una catástrofe. Terminó siendo una empresa que en la época de Menem, Alberto Fernández tuvo, al principio fue mi enemigo con respecto a esto. Al principio cuando yo hablaba y hacía algo, él no estaba de acuerdo con ninguna de estas ideas, pero tuvo que terminar haciéndolas porque Menem las hizo. Terminó con el INDER, privatizó la caja de ahorro, terminaron los institutos provinciales, es decir, se acabó con eso en esa época. Y lo viví, me tocó vivirlo. Por ahí es una respuesta muy larga, pero eso es el origen de por qué yo fui dando esos pasos por ese lado. Y decime, ¿en qué momento sentiste que tenías tu primer negocio? ¿O cuál fue tu primer negocio que fuiste construyendo vos? Porque a veces uno es socio minoritario, pero bueno, en un determinado momento decís, no, este es mi primer negocio que pude armar. Mirá, el primer negocio que hice fue un negocio que no tiene nada que ver ni con la economía. Yo estaba estudiando economía y se me ocurrió, en aquella época había una empresa que era casi tenía la mayor parte del negocio de la música. Y digo, ¿cómo hago yo para tener buenos ingresos
Y se me ocurrió junto a otra persona en hacer algo que solamente le hice durante un año y medio, no tiene nada que ver conmigo. Traía artistas de Europa, cantantes. Entonces yo, por ejemplo, traje a la Argentina a muchos, a varios. Eh, y en aquella época era muy, estoy hablando de otra época, ¿no? Estaba de moda los que eran el Festival de San Remo. Ya de San Remo eran los cantantes italianos, y esos cantantes italianos los traía para la Argentina. No, no llenaban estadios, sino que llenaban teatros. Y bueno, con eso hice mi primer negocio. Después ya me dediqué sí al tema de la economía, al asesoramiento que tuviera que ver con las empresas en lo que hace a la macro y a la micro. Y bueno, como te decía, después ya metiéndome en el tema del seguro, comencé a ser parte de algunas compañías en las cuales estaba mi trabajo y un porcentaje de esa empresa, ¿no? ¿Qué dirías vos que diferencia a alguien que es un empresario exitoso de a uno que trabaja mucho? Mira, esto es como en el deporte. Yo creo que los, los que tienen habilidades, los que por naturaleza les es fácil hacer las cosas, realmente no son muy trabajadores. Igual que un tenista. Los grandes tenistas, algunos son Guillermo Vilas, de esfuerzo, y otros fueron talentos que no necesitaban, pero realmente llega más el que le pone el esfuerzo que aquel que tiene el talento. El que tiene el talento y le pone el esfuerzo, ese tiene el éxito asegurado. Pero muchas veces pasa eso. Eh, el éxito proviene de que vos realmente tengas, viene del mérito, viene del esfuerzo, viene de la visión que vos tengas y te ubiques en la época, en el momento adecuado y en tu actividad que haga la proyección adecuada de lo que corresponde, de qué posibilidades tenés, de qué manera lo podés armar equipos. Yo siempre creo que hay que tener un proyecto, hay que tener un equipo, porque una persona sola, salvo que te dediques a algo de la medicina y seas un cirujano o algo por el estilo, igual va a necesitar un equipo para operar. Pero es eso, un buen proyecto y un buen equipo, porque si no es muy difícil llegar a algo. Es muy trillado esto de decir el trabajo en equipo. ¿Está sobrevalorado o realmente crees que tiene un valor especial? Mirá, Yo digo porque yo confieso que a mí particularmente me cuesta más trabajar en equipo y no sé hasta dónde hay una moda de decir, no, hay que trabajar en equipo, no, no pero depende. definitivamente, ¿no? La suma termina siendo mejor que el valor de cada una de las partes, pero cómo se consigue armar o cómo decidías vos para armar equipo? ¿En base a qué? ¿Qué buscabas en los miembros que armabas de tu Es equipo? que yo creo que es válido lo que decís porque depende qué es lo que te toca manejar. Si vos manejás un estudio con determinado asesoramiento, para que con 3 o 4 personas lo podés hacer, y así alguna otra actividad. Ahora, te doy un ejemplo, River, vamos un segundo a River. River, lo digo porque es más público y la gente lo va a Ujú. comprender más fácil. Yo siempre decía que había que tener un proyecto, un equipo, un presidente, que el orden era ese. Que primero hay que tener un proyecto, que después hay que tener un equipo. Y dentro de ese equipo le decía a quienes queríamos cambiar la historia de River, que venía muy mal, en una situación económica muy difícil. ¿Sabes quién era uno de los que trabajó conmigo en el equipo para hacer el proyecto de River cuando llegáramos? Toto Caputo. Mirá vos. Con Toto trabajaba, Toto es un fanático de River. Lo quiero mucho, es un amigo que quiero muchísimo. Muy inteligente, muy capaz. Y junto a algunas otras personas, como Guillermo Casio, que era el presidente de IBM en esa época, trabajamos en el anteproyecto de lo que íbamos a ir a hacer. Después formamos un equipo. ¿El equipo cómo se forma? Tenés que armar un equipo para manejar cosas muy grandes, porque si no, solo no podés, fracasás. Y ese equipo tiene que estar convencido de la idea de lo que estamos por hacer y que cada uno cumpla una función y donde tenga determinadas pautas claras. Honestidad, capacidad,
capacidad para el esfuerzo, que no se maree ante la cosa pública, porque viste, cuando empiezan a sacarte alguna foto, por ahí te equivocás y empiezas a creer que sos un tipo famoso y empezás a hacer macanas. Yo contra eso operé siempre, como para que esto no me ocurriera nunca, y siempre le pedía a los que estaban conmigo lo mismo. Y el equipo tiene que tener, digamos, yo creo en la independencia de cada uno, en que hay que darle libertad de acción a las personas que están dentro del equipo, dentro de lo que es el objetivo del proyecto, pero que se sientan cada uno parte importante del grupo, no que estén sometidos a las pautas que le dé alguien, sino la pauta está en el origen, en el proyecto. Después está la capacidad de cada uno para manejar su propio equipo de gente, ¿no? Yo nunca, nunca en las empresas también aseguradoras, yo podía ser presidente de la compañía, pero yo hablaba con el CEO y no me metía con el staff del CEO. El CEO, si yo me metía con el staff es porque el CEO me pedía que me sentara con ellos. Pero si no, nunca hay que meterse por abajo y dejarle que cada uno maneje. Es opinable, son opiniones mías nada No, no, más. está claro, como vos lo hacías. ¿Se te ocurre algo que vos puedas distinguir como algo propio del empresario argentino en comparación con empresarios de otros países? Puede ser bueno o malo, algo cultural, local para destacar, o que, como digo, que vos identifiques como diferente simplemente, ¿no? Yo creo que para ser empresario en la Argentina hay que ser un poco, te diría que hay que tener un montón de cualidades. Medio mago hay que ser en determinado momento, tenés que tener una cabeza muy bien puesta y estar preparado para las tormentas más grandes. Porque vos estás en una época de sol radiante y de golpe viene una tormenta que no te la imaginaste nunca que iba a llegar. Entonces creo que el empresario argentino, a mí me pasó, por ejemplo, con la inflación. Yo recuerdo que antes de en la época de Alfonsín, en la hiperinflación es imposible tener un seguro con inflación o hiperinflación, es imposible. ¿Sabe qué tuvimos que hacer? Vendíamos los seguros, yo como presidente de la entidad lo impuse junto con las demás personas. No podíamos venderte una póliza y decirte esto cuesta 1.000 pesos, porque al otro día con el ciento y pico de inflación, 30% de inflación diaria, era imposible. Cuando me pagabas la cuota yo no podía pagar nada. Entonces inventamos lo que se llamaba la UX, la unidad de cuenta de seguros. Entonces publicábamos, esa unidad de cuenta estaba directamente relacionada con la inflación. Entonces todos los días salía cuánto valía la UX. Entonces vos me pagabas en UX, que eran tantos pesos, que era la única manera que nosotros podíamos vender a 30 días, a 60 días. Entonces, entonces, ¿qué ocurrió? De todo Sudamérica empezaron a tener un poco de inflación. Entonces nos llamaban para que nosotros les fuéramos a enseñar. Dígame, ¿cómo hacen ustedes? Son magos. ¿Cómo hacen con inflaciones del 300% para hacer algo? Bueno, los magos íbamos y explicábamos cómo nosotros nos defendíamos de todo esto. Entonces, el empresario argentino también tenés la otra parte, que es la parte prebendaria, que ha vivido del Estado, que no los considero ni malos ni buenos, sino que el país fue de esa manera. Yo no digo que son culpables por la actividad que hacían, sino que la Argentina se cerró, la Argentina hizo lo que hizo y hay empresarios que le fue bien en esa, digamos, con un país cerrado, con un país abierto, probablemente, no sé si lo hubiera ido tan bien, porque habría que haber tenido otra capacidad mayor para enfrentar la competencia y todo lo demás, ¿no? A ver, yo tengo esta idea, ¿no? Que hoy con las nuevas políticas de estabilización del presidente Milei, eh, quizá algunas características que antes eran útiles para los empresarios, hoy quizá dejan de serlo o tienen que tener otras. eh, y probablemente lo natural en este proceso es que algunos que estaban acostumbrados a hacer la cosa como lo hacían antes terminen fracasando o fundiéndose y surjan otros. Es decir, coincidís conmigo que probablemente estamos también en un momento de cambio de cómo el empresario tiene que enfrentar a hacer las cosas. Porque, por ejemplo, en muchas actividades se acabó lo de cazar adentro del zoológico.
¿no es cierto? Que era una manera donde en realidad el empresario no corría ningún tipo de riesgo. ¿Y cómo ves eso hoy en Argentina y cómo lo imaginás, no sé, no me animo a decir en los próximos años, casi en lo inmediato, porque me parece que va a haber muchos que se van a quedar en el camino, ¿no? Primero, bienvenido. Bienvenido porque, en definitiva, el que se va a beneficiar es todos nosotros, los consumidores. Nos vamos a beneficiar. A la larga vamos a tener un beneficio. ¿Por qué digo a la larga? Bueno, porque a la corta podemos tener algún problema, la gente puede tener problemas de ingresos, puede tener... que hay que pasar estos momentos, es decir, hay que cruzar el desierto, ¿no? Uno cuando inicia un proyecto, cuando estamos en un momento como el país, hay que cruzar el desierto, ¿no? Así como la Biblia marca los 40 días, bueno, esto es así. Va a haber que cruzarlo y más de una vez va a haber algún cimbronazo, va a pasar algo, pero hay que seguir. Y esto es lo que creo que es la esperanza de lo que, digamos, si hay algo que yo quiero en nuestro querido país es que justamente exista esa competencia que la van a pasar mal muchos, se van a tener que adaptar. También se va a adaptar el país al cambio. Hay actividades que no es un problema de competencia, no vamos a ser competitivos nunca, porque no vamos a poder ser competitivos, podemos ser en otras cosas y vamos a tener que adaptarnos a esas cosas. Creo que el argentino es muy inteligente, muy ingenioso, muy creativo y, por ejemplo, el área de servicio estoy convencido que vamos a ser muy importantes. Eh, y cuando te dan libertad, eh, la mente, la persona empieza a vivir de otra manera. Te pasa con un hijo. Si vos tenés un hijo y al hijo lo tenés encerrado y cuidadito, como que no tiene libertad, no se va a hacer. Tiene que golpearse, tiene que vivir, tiene que aprender. Bueno, estamos en esa etapa. Digamos, el hijo que lo cuidaste mucho, que lo sacás a la calle y no sabe lo que tiene que hacer, no, ahora vamos a tener que estar en la calle y los hijos de la nueva Argentina van a tener que entender que el mundo es diferente, que el país está en una situación diferente y que nos vamos a adaptar. Este momento es un momento difícil, pero hay futuro y nosotros tenemos que pensar en ese futuro. Y estoy convencido que con su más menos, con sus discusiones, con todo lo que sea, vamos por el camino correcto. Posiblemente algunas cosas podemos pensar que podían ser antes, que podían ser después, que podían ser diferentes, es opinable, pero el rumbo es el adecuado. Es decir, hay una cosa que me enseñaba mi padre cuando yo vivía en mi casa, que era, y se la enseñé a mis hijos, es que yo no puedo gastar más de lo que me ingresa. Y los argentinos siempre gastamos más de lo que ingresa. Pero no solamente el país, las personas. Es decir, vos veías un argentino contra un uruguayo, el uruguayo decía, che, pero este cómo cuida el mango, ¿no? Y el argentino no, el argentino va y consume, dale, trae otra, o hace tal cosa. Bueno, cambió esto. Ahora está muy bien que aprendamos que hay que vivir con lo nuestro. Si ganás 100 pesos, no gasté más de 100. Y aprendí que en el país pasa exactamente lo mismo. Y la gente se dio cuenta. Y la gente, yo creo que si hay algo que ya no cambia más, es que sea quien sea el que gobierne, de aquí a unos años, lo verán ustedes, el déficit cero va a ser un tema que nadie va a poder salirse de esa horma. Y eso creo que es un paso tremendo, porque ¿cuándo vivíamos eso? Nunca. Yo con mis años vi todo lo contrario. Si tuvieras que hacer una comparación o por lo menos alguna característica, ¿no? de los distintos gobiernos después de la democracia, ¿no? Alfonsín, Menem, bueno, de la Rúa fue muy corto, vamos a decir Cristina Kirchner, Macri. ¿Qué, ¿Hay alguna característica particular que vos podrías sintetizar de decir cómo era ser empresario en cada uno de esos periodos? ¿Te animás? Por lo menos alguna cosa, no tiene por qué ser en todos, pero algo que vos puedas decir, y esto era bastante diferente, o se nota que esto era diferente, esto después cambió. Bueno, son periodos bastante distintos, ¿no? Quizá podés destacar alguno de ellos, lo que más te venga rápidamente a la mente. Mira, yo creo que uno de los temas que siempre nos agobió y nos volvió locos es la inflación, ¿no? Eso es un tema
que los argentinos nos cobijábamos en el dólar producto de que sea la única moneda que te protegiera de la locura. Si a mí me preguntaba un extranjero hace unos años, en la época de Alfonsín, no en la época de Menem, en la época de Alfonsín, preguntaban, ¿y qué hacemos? No, comprá dólares, no lo dudes, porque va a valer más que el peso, no me cabe la menor duda. Como economista se lo decía, no, estaban en una empresa, no. Mientras nos permitan comprar dólares, compremos los dólares en la empresa. No en peso no, porque esto no cierra, no va. En la época de Menem fue diferente. Lo de la Rúa lo dejo de lado. En la época del kirchnerismo, voy a hacer un silencio dadivoso. Digamos, no. Yo creo que a Dios gracias se acabó esta etapa. Digamos, estos 20 años que hemos vivido, ser empresario capaz, idóneo, inteligente, los primeros años de Néstor Kirchner fueron un poco mejor. Después fue un desastre. Y una de las cosas que más te duele o te molesta de todas estas épocas que has vivido, o que uno ha vivido, es el que no exista esa posibilidad de poder prever lo que va a pasar de aquí a un año. Eso es muy difícil. Porque cuando vos le tenés que convencer me tocó tener accionistas extranjeros y explicarles que no te puedo mandar los dividendos. ¿Cómo? Sí, no. ¿Y yo invertí para qué? Pero no se puede. O no te puedo mandar dólares, yo no puedo comprar dólares para mandártelos. La divisa que vos querés que yo mande, no puedo. No puedo. ¿Cómo no podés? No puedo. Entonces, y es el día de hoy todavía que ese temor existe, ese miedo está, y es lo que se hay que ir venciendo. El otro día hablaba con grandes empresarios de grandes emprendimientos que se están haciendo y algunos emprendimientos están pensados como diciendo, bueno, está hecho, pero esperemos un poquito que esto realmente se consolide, ¿no? Y ese temor que se va disipando está en estos años de la democracia. Muchos argentinos deben pensar que no es verdad que con la democracia se come, se vive y todo lo que decía Alfonsín. Por Alfonsín, ¿no? Pero, digamos, él decía todo eso en su campaña. ¿Por qué? Y porque hay más de uno que le cuesta comer, que hay más de uno que le cuesta muchas cosas. Entonces, ahí es donde empieza la duda de la democracia también, ¿no? Esto es un tema que yo soy partidario de la democracia 100%, pero digamos, de cualquier manera, la gente empieza a dudar y que hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, ante el caos, por suerte, ocurre que de golpe aparece gente que dice, momento, esto lo vamos a enfrentar de otra manera. Y es muy lindo que la gente joven me enseñó a mí que había que apoyar a alguien que yo decía como economista, ¿pero qué está diciendo? Qué locura lo que está planteando, o qué loco lindo con todo respeto. Y tenían razón. O sea que de alguna manera tus hijos o nietos te llevaron a votar por Milei, algo así. Es que ellos son los... No es que me llevaron, fueron los primeros que yo veía que votaban por Milei. No solamente mi nieto, mis hijos, sino que también me di cuenta que los... No, nietos no, porque todavía esa edad no la tienen, pero mis hijos sí, y también las personas que trabajaban conmigo. No importa qué nivel de ingreso tenían. Era como, no, estoy cansado, algo nuevo, algo diferente, esto es diferente. Y esto me parece que es lo que marcó este cambio tremendo que estamos viviendo. Porque ya no es un tema de peronista, no peronista, radical, no radical. No, ahora los jóvenes dicen, pará. Yo quiero futuro. Y de la manera que íbamos, futuro no tengo. Y como padre yo digo, qué lindo que tenga futuro porque yo quiero que esté acá en Argentina. Y todos los padres deben querer eso. Y que si van afuera, vuelvan. Porque se puede ir afuera, si Trump te deja. Pero ir afuera y estudiar afuera. Pero está muy bien, pero volviendo a la Argentina. En cambio,
nuestros hijos o los hijos de otros se han ido y no, como no ven futuro en el país, no volvieron. Ahora están empezando a volver. Y yo creo que con el tiempo van a volver. Y esto es lo más importante de esta etapa también, ¿no? Que haya confianza y fe como para hacer la transformación que todos queremos. Ahora, me quedé pensando en esto que vos decías de estabilidad, ¿no? Previsibilidad. Eh, que me parece que por supuesto está asociado con este sendero descendente de la inflación, que trae de la mano el crecimiento paulatino, todavía no a gran velocidad, pero sostenido del crédito, ¿no? En, ¿podés, podés poner algún ejemplo empresarial de qué cosas vos podrías haber hecho con crédito y sin crédito? Porque la diferencia es monumental, ¿no es cierto? Y te lo pregunto a vos porque vos sos empresario y decís, mira, concretamente yo con crédito podría hacer esto y lo otro y podría ir más rápido, y si no directamente a veces se hace mucho más difícil crecer. Mira, te voy a dar un ejemplo actual. Entre las cosas que hago algunas inversiones inmobiliarias, algunos emprendimientos inmobiliarios. Estamos haciendo un edificio interesante en Figueroa Alcorta y Echeverría, por ahí, junto con mi hermano, somos dos. No como arquitectos, sino como emprendedores, como empresarios del proyecto. Y también en Madrid. ¿Y cuál es la gran diferencia? Allá hay crédito. Allá vos podés invertir ¿cómo lo podés tener? Si lo que estás haciendo y lo que vos estás tiene solidez. Con el 15% del proyecto ya está, ya te dan el crédito. Ya tenés un 85% del crédito. Acá en la Argentina no existe eso. Acá es todo. Fíjate que para comprar un departamento es contado. Ahora está empezando a aparecer el crédito. Allá no. Y las tasas son del 4%, del 5% en euros. Entonces, y hay previsibilidad. Entonces, son situaciones tan diferentes. Es tanto más fácil ser empresario. La única diferencia que tenés es que es más fácil crecer de golpe en la Argentina. Allá te va a costar más, pero allá vas a crecer. Acá puede decir que te vaya fenómeno o que vas a parar los caños. Cualquiera de las dos cosas. Eso te puede pasar. La Argentina te da posibilidades de golpe de rápidamente estar jugando, ya que lo hago un poco así para que me siga por el juego, que ya jugando en primera. Lo puedes hacer. Allá es más difícil, pero es probable que termines teniendo una buena situación y puedas hacer el proyecto. Siempre dentro de la racionalidad de los que vayan a hacer algo. Entonces, el crédito es clave. El crédito desapareció de la Argentina. Es decir, no te lo voy a explicar a vos, pero todo lo que están viendo, los bancos le prestaban al Estado. Es decir, ¿para qué le va a los privados y correr el riesgo si no corrían ningún riesgo? Nos tomaban la plata de los plazos fijos y la ponían en los bonos. ¿En la época de Menem tenías crédito? En la época de Menem tenías crédito. Bueno, pero eso es porque había estabilidad. Claro. Digamos, por eso te digo, eso es clave. La época de Menem, yo quiero decirte no por Zulemita, sino porque lo pienso, soy menemista, digamos. Ahí me preguntás qué época fue muy buena en la Argentina de la democracia, Menem. El problema que tuvimos es que después demonizaron a la década del 90. La demonizaron porque les convenía políticamente. Porque la mejor manera de prevalecer era demonizar eso. Cuando, sin embargo, quienes presidieron después estaban con Menem, apoyaban a Menem. Digamos. Es muy linda. La historia argentina hay que mirarla y mirar con videos para atrás para ver qué es lo que hizo cada uno y qué estaba haciendo. Porque cuando escucho en estas horas las cosas que escucho, me indigno. Ayer, no sé cuándo sale esto, pero yo te voy a contar algo que me pasó ayer. Ayer estaba mirando televisión y le escucho a la expresidenta dar un discurso en la puerta del Partido Justicialista. Y empieza de la peor manera que yo puedo, porque me tocó vivir esa época. Empieza hablando
de que la división entre el peronismo y el antiperonismo y que siempre se los persiguió y se los mató. Y entonces cuenta que lo mataron al general Valle. El general Valle era un militar que le hace un golpe de Estado, le quiere hacer un golpe de Estado a la Revolución Libertadora en el 56, y el gobierno de esa época decidió fusilar, y lo fusiló. Eso fue el desencadenante que en el año 70 los montoneros secuestren a Aramburu y lo maten a Aramburu en reivindicación de lo de Valle. Entonces, cuando yo escucho a una expresidenta que vuelve a esa época, que está marcando algo que fue de odio, de lo peor de la Argentina que nos pasó, de algo que es terrible, tanto el fusilamiento como la muerte de Aramburu, y lo que se encadenó la muerte de Aramburu y los montoneros y todo esto, que yo digo, ¿qué derecho hay a hacer esto? Si querés defenderte porque vos creés que no robaste nada, bueno, defendete de otra manera, pero no nos lleves otra vez a la peor época de la Argentina. Amalo un poco al país, querelo un poco al país. Porque vos dirás, ¿quién la va a seguir? No, y con que la siguen 5.000, hagan alguna locura, aquella vez también empezaron 200, ¿eh? Y la viví esa época, así que sé cómo es. Te llevo un poco ahora a River, porque, bueno, Dale. por supuesto, sería un desperdicio no hacerte preguntas de River. ¿Qué te llevó a meterte en River? ¿Una cuestión de, viste que podías gestionarlo mejor o también como hincha, No, porque como no, pasión? ¿Cómo fue? no. Mi padre me hizo socio de River y yo iba a River a ver los partidos. No era una persona que usaba el club como deporte, pero iba a ver los partidos. Mi padre muere joven, yo seguí viendo a River y un día unos amigos me invitan a- a entrar en una agrupación de River, pero más que nada porque en las agrupaciones a veces necesitan firmas y los donó, éramos muchos, entonces nos pusieron a varios para que le firmáramos. Bueno, te lo hago corto. Terminé siendo candidato en una vocalía opositora a quien gobernaba en ese momento, que era el doctor Aguilar, y ahí fui a la comisión directiva. Y cuando me invitaron esa vez me decían, ¿no querés ser vice? No, yo quiero ser vocal y quiero... Pero no pensé nunca que iba a ser presidente, ¿eh? Si vos me decís, pero vos pensaste algún día cuando era chico, viste que alguno piensa que va a ser bombero, el otro va a ser presidente. No, yo no pensé que iba a ser presidente de River nunca. Bueno, fui ahí y en la comisión directiva de River tiene una característica, los socios pueden asistir, es un directorio, digamos, con público, con los accionistas. Los accionistas todos pueden ir. Es Como hinchada. es algo distinto, ¿no? Bueno, entonces de ahí hablaba, discutí, ¿te ven? A medida que me fueron viendo, che, pero vos tendrías que ser el candidato a presidente próximo, ¿no? No, qué sé yo. Bueno, al final con un grupo de gente, entre los cuales te nombré algunos, nos pusimos a trabajar y fuimos a una elección, la perdimos. La perdimos con Pasarela y la perdimos por 4 votos. ¿Y cómo fue esa elección de 4 votos? Muy simple. La elección terminó empatada, había votos que habían sido, digamos, que tenían que decidir si esos votos eran válidos o no válidos, que los habían corrido a un costado como para... Y terminaron los votos de Pasarela siendo aceptados y los míos no. ¿Qué ocurrió? Yo no era amigo de la IGJ. Yo no era amigo del presidente de la República, de Néstor Kirchner. Pasarela no sé si era amigo, pero como era famoso probablemente lo escucharon más. Terminaron que los votos de él eran buenos, los míos eran malos, perdí. Bueno, me fui a mi casa, chau, se acabó. Faltando un año, me viene a ver un socio de River, encuestador su padre y él, analista político también, Fede Aurelio, y me dice, Rodolfo, tengo acá una encuesta, quiero verte. Entonces me muestra y yo medía muchísimo para la elección. Estaba Jorge Brito también, estaba Pataniano, había varios que querían ser presidentes. Me dice, sos vos, Rodolfo, sos vos el que medís. Y yo decía, claro, mido yo porque la gente debe haber dicho, uy, este tipo perdió por 4 votos, si lo hubiéramos votado no nos hubiera ido a la B, no nos hubiera pasado todo lo que nos pasó, porque por otra cosa no me podían. La verdad me eligieron más por eso que por otra que me elegían. Bueno, ahí fuimos con Toto a hacer el proyecto, hicimos todo. River estaba en una situación casi, te diría, de concursarse, pésimo. Y bueno, llegamos arriba y nos pusimos a trabajar
y lo único que había que hacer era, bueno, algo muy parecido a lo que hizo Menem acá. Había que bajar los gastos, había que tratar de terminar con muchos privilegios que había, poner un poco en orden y probablemente los primeros meses iban a ser duros. El socio nos iba a mirar con un poquito de recelo, pero bueno, después terminó agradeciendo porque las cosas salieron bien. Y decime una cosa, esto que se impulsó de las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Que en realidad creo que la idea es darle a los clubes la posibilidad de, o sea, no es ninguna obligación. No sé por qué algunos patalean, porque siempre que hay una posibilidad extra para mí es positivo. Pero, ¿en qué beneficiaría, si es que beneficiaría, al fútbol argentino, o más allá del fútbol argentino, porque esto me imagino que se puede aplicar a otros deportes, ¿no? Sí, sin duda. Mirá, en el fútbol argentino hay un primer problema, que el estatuto de la Asociación de Fútbol Argentino establece que solo pueden ser miembros las sociedades civiles. Mm. Entonces, ahí es la primera inhibición de todo. Porque un club que se haga sociedad anónima automáticamente queda desafiliado de la AFA, queda desafiliado de la Copa Libertadores, queda desafiliado de la FIFA. Entonces, el primer lugar que hay que resolver para que haya libertad es que la AFA tenga en el estatuto establecido que alguien que quiera ser una sociedad anónima del club pueda. Que cada club decida. Yo te diría que River y Boca, por lo menos en los próximos 40 años, no van a ser sociedad anónima seguro. Van a ser sociedades civiles. El Real Madrid es una sociedad civil. El Barcelona es una sociedad civil. El Bilbao es una sociedad civil. El Atlético de Madrid es una sociedad anónima. Es decir, el Milan, el Juventus son sociedades anónimas. El Paris Saint-Germain es una sociedad anónima. No es ni bueno ni malo. Lo importante es que la gestión sea buena. Hay clubes que no necesitan capital. River o Boca se le hace muy difícil transformarse en sociedad anónima porque el socio de River es un, voy a hablar de mi club, es un socio militante, un socio que usa el club. Es decir, que le importa mucho la actividad deportiva. River tiene 50 deportes. Entonces es muy probable que quede como sociedad civil muchos años, porque no tiene la necesidad. Ahora hay clubes más pequeños que para poder competir, por ahí les vendría bien tener a alguien que ponga capital para hacerlo. Pero te repito, para poder hacer eso, lo primero que tenés que cambiar es el estatuto del AFA, porque si no, no van a poder hacerlo. ¿Y hay intención o voluntad de hacer ese cambio o quedó un poco en suspenso todo eso? No, hoy yo no veo que quienes hoy tienen el gobierno de la AFA y la decisión de la AFA estén pensando en hacer la entrada de las sociedades anónimas. Pero yo creo que es inexorable. En el tiempo va a pasar. Va a ocurrir. Porque no te digo que sea necesario. Te digo que va a ser necesario para algunos clubes. O Yo, sea, no, para algunos, lo que decís es que para algunos, yo para los creo que chicos los yo creo que a beneficiaría. algunos clubes les va a convenir. Muy probablemente. Eh, eh, las sociedades anónimas hay que tener cuidado. Vamos. Todas estas cosas, todo va a depender de quiénes son los accionistas de la sociedad anónima, ¿no? Todo esto es un tema, porque hay casos gravísimos de sociedades anónimas del fútbol que han sido unos fracasos absolutos. Entonces, no es que sea decisivo. Yo no creo que haya, no, porque sociedad anónima es mejor que civil. Mira, lo mejor es que esté bien gestionado y administrado. Ahora, si hablamos de capital, puede ocurrir que un River, un Boca, tienen toda la capacidad para seguir creciendo, construyendo en la cantidad de socios y todo lo que tenemos, y unos clubes más chiquitos les cueste más. Y entonces, si quiere nivelarse para arriba, es probable que con una entrada de capital pueda hacerlo mejor. ¿Te animás a pensar en alguna decisión bien difícil que hayas tenido que tomar como presidente de River? Sí, no te quepa duda que tengo varias. Si hay algo que te toca en River, es una silla eléctrica. Mauricio una vez me decía que era mucho más difícil manejar Boca que la ciudad de Buenos Aires. Y debe ser así. No, no me consta porque no me tocó, pero no. Porque uno de los problemas que tenés cuando manejás los clubes es que manejás pasión también. Aparte de la buena gestión y de hacer las cosas como corresponde, nosotros cuando llegamos a River, lo difícil, por ejemplo, era los puestos en el marketing, finanzas, todos eran socios.
Todos eran directivos socios ocupándose. Y yo dije, no, esto así no va. Esto llamemos a un headhunter y busquemos el mejor CEO, el mejor hombre para CFO, el mejor para finanzas, el mejor para marketing. Por ejemplo, tenías un marketing, un socio que era un tipo que llegaba un buen tipo, pero que llegaba a las 6 de la tarde al club. Y le digo, los de Adidas están en la casa ya cuando viene este hombre. Necesitamos a alguien que venga a la mañana, aparte de la capacidad. Bueno, eso es un cambio muy profundo, porque la gente lo toma mal, porque el que va al club cree que tiene que hacerlo, y lo entendieron. Después, los temas difíciles era, bueno, cuando tenés que bajar los gastos, cuando tenés que decir esto no va más, o por ejemplo los privilegios. Yo me encontré que cuando llegué a River había 5.000, más o menos, ¿no? 5.000 personas que se llevaban plateas gratis de River como protocolo. ¿Cómo, Dios? 5.000. Y estamos medio fundidos. A ver, vamos a revisar esto. Entonces resulta que los sponsors está bien que se lo lleven porque está parte del contrato. Es decir, firman el contrato de sponsorear esto y aparte, qué sé yo, 40 entradas, está dentro de los ingresos y los egresos de lo que es el contrato. Pero esto es válido, pero lo otro no. Entonces, bueno, hay que pararlo esto. Me acuerdo que le doy la instrucción que esto no va más. Y entonces llega el domingo, el partido. Entonces venían el jueves a buscar siempre el sobre con las entradas de protocolo. Y la secretaria, que era una secretaria que siempre estuvo en River, me dice, presidente, acá está fulano de tal, me guardo el nombre, que viene a buscar su protocolo. Y está enojado porque usted no le se lo va a dar. Hacelo pasar. Entonces viene, se sienta conmigo y me dice, presidente, me dice, no puede ser. Yo hace 10 años que tengo el protocolo y usted me lo está negando. Mire, XX, usted no se da cuenta que yo en este momento tendría que decirle, usted me está debiendo 10 años de plateas. ¿Por qué usted se llevó esto? Porque los socios le pagaron a usted esto. Porque los demás socios que pagaron le pagaron a usted. Me debe 10 años. No, le digo, no venga nunca más. ¿Vos sabés que con ese ejemplo no vino más ninguno? Nadie más vino, porque ese papelón no lo quería pasar más nadie. Y se acabó. Y eliminamos más de 3.500 protocolos, que era mucha plata, porque eran plateas privilegiadas aparte, que había que venderlas. Pero eso es choque con la gente, o cuando me tocó chocar con la barra de River. Ahí en el año 2019 digo, basta, esto no va más. Entonces me voy a ver a Patricia Burri, que era la ministra de Seguridad de Macri. Y le digo, Patricia, yo la conocía, la había tratado alguna vez, le digo, yo tengo toda la tecnología para parar esto. Tengo el ID, tengo toda la identificación. Lo que no tengo son los gendarmes para que en la puerta no entren más. Hay 410 personas que no pueden entrar más. Entonces, Patricia me ayudó, puso lo que tenía que poner de su gente y demás, y el gobierno puso 410 personas con derecho de admisión, no entraron más. Y en River se acabaron las barras. Y eso hizo que la mujer y los chicos fueran a la cancha. Y hoy tenemos todos los partidos, más de 86.000 personas en el estadio. ¿Hoy en River no hay casi más barra brava? No. A ver, la barra brava, vamos a distinguir entre lo que es una barra. Que haya gente que aliente, bienvenida sea. Sí. Que haya gente que toque un bombo, bienvenida sea. Ahora, si el que toca el bombo es un ladrón o es un tipo que maneja droga, esos son los que no tienen que estar. Por eso te digo, ¿qué es barra brava? Se identifica a los delincuentes. Entonces, ahora que venga gente a alentar es otro tema. La gente que aliente, te voy a contar una anécdota. Cuando puse ese tema de la barra brava, uno de los técnicos que estaban al lado de Gallardo me dice, pero Donofrio, desde que usted hizo esto es un cementerio, acá no canta nadie. Porque ¿qué ocurre? La barra es la que canta y lleva el canto de todo, porque lo que canta esto canta todo el estadio. Cuando estos no existen, canta canta aquel, entonces no se produce tanto ruido. Entonces, me acuerdo, y yo le dije, pero aguántenselo, viejo, porque acá lo que tenemos que cambiar es esto. Y bueno, y así fue. Difícil, pero se logró. Yo tengo la idea, no sé si es un mito popular, pero en general las barras bravas que también siempre participan de otros negocios, ¿no? Del estacionamiento, participan a veces de los pases de los jugadores, o nada que ver, o depende Pero a del mí club. no, eso no me tocó. Pero ahora, lo que pasa afuera... En general, en otros clubes, o capaz fuera de Argentina, ¿no?
O capaz que en Argentina tiene una No, situación. la Argentina tiene su característica, porque también se meten en la política, se meten en muchas Bueno, cosas. y El- además también te quería preguntar, porque es un poco también una lástima que no pueda haber público visitante. Bueno, pero O, ese es, o hay que acostumbrarse no, tenemos que no, resignarnos a que solamente lo puede ver el no, local. no, no. A mí me da bastante pena, A ¿no? mí también. Yo coincido con vos. Bajo el punto de vista del negocio a River y Boca, casi que les conviene que no venga el visitante, ¿eh? Claro. Porque nosotros vendemos todo, abonado. Nos vendemos los 86.000 lugares con un abono anual. Y cuando vienen los visitantes, hay que dejar todo un lugar que cuando viene Boca lo ocupa, pero cuando viene un club más chico ocupa la mitad, con lo cual económicamente no te conviene. Pero eso no es el tema. El tema es que lo lindo es que esté local y visitante. Ahora, eso es un problema de la Argentina, no es un problema del fútbol. Eso es un problema Cultural. de cultural, es un problema digamos, de que se producen hechos tan peligrosos y tan nefastos, porque no hace falta River y Boca, ¿eh? Vas a un partido de primera C y se agarran a tiro y a... Ahora, ¿por qué? Y porque están metidos en la droga, están metidos en un montón de cosas. Entonces, todo eso es... eh, Mira, yo estaba leyendo este domingo un artículo de Liotti, no sé si lo leíste, lo viste en La Nación. ¡Wow! Era sobre el conurbano. Y yo recorrí mucho el conurbano con River, porque nosotros trabajamos mucho con la Fundación de River en los temas sociales. A mí me preocupa mucho eso, siento mucho eso. Y fui a la 31 mucho. Mira, la 31, mira lo que sirve el fútbol. Justamente, mira, mañana tengo que dar una charla en la Universidad del Grano sobre geopolítica y el deporte, ¿no? Fíjate nos pasó a nosotros en la 31. En la 31, nosotros bueno, empezamos a trabajar con los curas que estaban ahí, con todo, y dije, vamos a hacer un campeonato. Entonces, ¿qué ocurría? La 31 estaba dividida en peruanos por un lado, chilenos por el otro, uruguayos por otro, bolivianos por el otro, argentinos por... No se juntaban. Cuando hicimos el campeonato de los chiquitos, se terminaban juntando todos. El deporte muchas veces une. El deporte logra que la gente se pueda, los que no se vieron nunca, empiecen a verse. Entonces, ¿qué hacíamos también? Me tocó en la del padre Pepe, que era en la Carcova. Ahí fuimos y y dijimos, lo ayudamos a hacer un pequeño club. ¿Para qué? Para que los chicos hicieran deporte y se alejaran un poco de la droga y de las cosas. Un pequeño club, con una pelota. Que no es que le hacíamos un pequeño polideportivo chiquito, tampoco era un emprendimiento muy grande. ¿Y sabes qué ocurre con el deporte? Después del deporte viene la educación. Primero viene con la pelota, viene esta, y después, como ya te habitúa a ese lugar, vos podés trabajar en el tema de educación. Yo le planteaba siempre a todos los intendentes, inclusive a los de la Ciudad de Buenos Aires, muchachos, tenemos que hacer algo. Miren, los que van a un colegio privado tienen la ventaja que es casi todo el día y una parte dedicada al deporte. Y el deporte es fundamental para la cabeza, para que emprendan a tener una relación con otros, ¿no? Y en los privados lo tienen, y los chicos que van a un colegio público no lo tienen. Entonces hay que hacer un acuerdo con los clubes de barrio. Entonces, el club de barrio medio se está fundiendo. Solucionemos el problema del club de barrio, donde por ahí van a tener un ingreso, y hagamos que el lugar donde los chicos de la escuela 23, puede ser cualquier cosa, no sé dónde está la 23, pero no importa, que es de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, que son las que más conozco, puedan a la tarde, y los padres que traburan, que trabajan, que están haciendo, tengan un lugar donde el chico esté contenido. Y entonces el club de barrio cumple una función y sobre todo hay un tema social que es muy importante. Entonces, eh, una vez, te salto de temas porque son interesantes, una vez un embajador de China, a River vienen muchos embajadores, el embajador de China me dice, Donofrio, quiero hablar con usted, porque los chinos queremos, no sabemos por qué el fútbol en China no prende. Y nosotros nos damos cuenta que nos estamos quedando afuera del mundo, porque es verdad. Aquel país que los americanos se dieron cuenta y llevaron a Pelé, hicieron un montón de cosas para... Bueno, esto ocurre, es así, es verdad. Es decir, lo que más llama y el espectáculo que más se mira es el Mundial, más que la Olimpiada. Entonces, es muy fuerte. Entonces me decía, ¿y cómo hacen ustedes? Yo le voy a mandar un canal chino a que le haga una nota. Entonces vino el del canal de China. Entonces me empieza a hacer la nota. Entonces, dígame, ¿y ustedes cómo hacen? Mire, yo le voy a contar cómo es en la Argentina. Usted pregúntenle a los padres y a las madres qué es lo primero que le regalan a un chico. Generalmente le regalan una camiseta y una pelota. Entonces el chico ya de muy chiquitito tiene la pelota con él.
Ustedes traten de ver si le pueden dar una pelota al chino y el que fabrique la pelota se va a llenar de plata, pero traten de hacer esto porque realmente esa es la forma que el argentino desde el primer día empieza a estar al lado de una pelota. Y es así. El chiquito ya empieza a moverse si es un varón y ya las mujeres también, porque también hacen el mismo deporte. Pero bueno, todas estas cosas, así salpicadas, digamos, son experiencias muy valiosas que yo he vivido en esta etapa, la verdad que con sus más, sus menos y también con la experiencia internacional y todo, bueno, realmente muy, muy linda. Tengo ahora algunas preguntas de cierre, ¿no? Del final, ¿no? Más englobadoras, quizá. ¿Qué consejo te hubiera gustado a vos recibir cuando tenías 30 años? Qué pregunta, ¿no? Eh, Lamentablemente mi padre murió cuando yo tenía 25 años. Me hubiera gustado tener a mi padre cerca y que me diera los consejos para esa etapa nueva que estaba viviendo. Yo que uno a los 30 años tiene todo por delante y puede no tener nada todavía. Entonces el consejo de saber tener el timing, tener el tiempo, yo por suerte la idea del esfuerzo y del mérito la tuve siempre, pero creo que hay algo que hay que inculcarle permanentemente a alguien que tenga esa edad. Ojo, esfuerzo, mérito. No se llega sin mérito. Contrario a lo que escuché en la etapa anterior de este país, el mérito es clave. El mérito no es meritocracia, como si fuera, no, el mérito es mérito. Mérito es el esfuerzo que pusiste, no llegás de casualidad a algo, llegás porque realmente lo hiciste. Entonces, que te dieran consejos respecto a eso, ¿no? Y yo de los que no tuve era el, casi el consejo de un padre, que a veces es necesario, no sé, el que fuera, pero que no lo tuve. Tuve que hacerme solo. Yo era el mayor de los dos hermanos y me tocó a mí, pero me hubiera gustado tener ese rato de charlar con él que me permitiera decirme, eh, te conviene esto, te conviene aquello. Yo lo tenía que hacer por prueba y error. ¿Te llevabas bien con tu Me papá? llevaba muy bien, era un tipo muy metedor y muy emprendedor y, y una gran persona, ¿no? No solamente fuera mi padre, sino que lo era. Y aprendí de él lo que era la ética, la conducta, lo que era la honestidad, la transparencia de lo que uno hiciera. Y te repito, el mérito, el esfuerzo, que las cosas no te las regalan, que hay que pelearlas, y eso se lo digo a todos. Cualquiera que esté, no aflojen, métanle para adelante que se puede. Lo que hay que hacer es meterle. Y hoy, ¿cuántos años tenés? Todo. Yo soy más viejo que todo, tengo 78 años. 78 años. ¿Qué cosas te siguen entusiasmando? ¿Qué desafíos te siguen entusiasmando? Porque La vida. te veo súper activo. No, estoy súper activo, hago de todo. Y hago deporte, y hago gimnasia, y hago todo. ¿Qué es lo que, tu pregunta, perdona, concreta ¿Qué es es, lo que te sigue entusiasmando vos? ¿Qué es lo que te sigue ¿qué me motivando? entusiasma? Sí. Parece muy tonta la respuesta, pero es la vida. La vida. Yo te he agarrado de la vida. Yo vivo cada momento, cada cosa. Este momento que estoy viviendo hoy, para mí es algo que me da fuerza, me construye, me cambio ideas con vos, me preguntás, me haces pensar y estamos charlando y puedo transmitir algo. Es eso, es decir, todo lo que yo pueda seguir aprendiendo y poder seguir transmitiendo a los que están conmigo, a las generaciones y a los que trabajan conmigo, para mí es el desafío más lindo de todos. ¿Tenés nietos, te escuché? Tengo nietos, tengo 3 nietos italianos y 2 nietos argentinos. Tengo una hija casada con un italiano que vive en Florencia. Tengo 3 nietos italianos y 2 nietos argentinos. Es que, bueno, yo me meto en lo personal, pero yo tengo un hijo de 3 años y capaz tiene la edad de tu nieto, ¿no? Por ahí. Eh, Casi te diría que el más chico de todos es más grande que tu hijo. Y sí, seguro. Tiene 6 años el más chico y así que le lleva el doble. Y la última que te hago, ¿no? Más allá de los títulos, ¿qué legado sentís que dejaste en River? Mirá, creo que la gente, lo que más lindo me pasa es cuando camino por la calle, que la gente de River, no de River, se me acerca y me dice gracias, usted me hizo feliz, usted me demostró que las cosas se pueden, que le demostré que se puede ser honesto, que en el fútbol puede haber deshonestos, pero hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien.
Nosotros hicimos una transparencia en total. También una corto, muy rápido. Sí, claro, claro, claro. Por ejemplo, a nosotros nos tocó vivir una etapa terrible comparado con esta que le toca a ellos. A lo que les toca ahora, que son mi mismo equipo que está ahora, les toca una especie de 1-1. A mí me tocó la época de... a un jugador, una vez, Nacho Fernández. Una vez le digo a Gallardo, Gallardo, ¿quién de todos estos jugadores quiere que cobre más? Y Nacho Fernández, es el que no quiero que se vaya. Bueno, muy bien. Entonces lo llamo a Nacho Fernández y le digo, mira Nacho, vení, vas a cobrar 2 millones de dólares, en esa época todavía el dólar se podía comprar, 2 millones de dólares y te lo vamos a poder pagar. Me dice, bueno, buenísimo, bárbaro. Al mes y medio, que mejor dicho, no le pagaba en dólares, le pagaba los pesos equivalentes a 2 millones de dólares. A los 45 días, los pesos me alcanzaban para 1 millón de dólares. Uf. Porque ya teníamos una brecha del 100%. Era imposible. Entonces le digo, Nacho, no puedo. Ahora, yo cumplía, porque le estaba dando los pesos, pero él me decía, pero ahora no son los mismos dólares. ¿Y qué cree que haga? Ahora son los dólares con la cara de Alberto Fernández. No tengo dólares con la cara de Washington, porque no lo puedo comprar y porque no se puede. Entonces, hoy, por ejemplo, están viniendo jugadores del exterior. River tiene jugadores que les está pagando cifras que cobraban en Europa, que son del seleccionado argentino. Pesela, Martínez Cuarta, Montiel, se lo digo para los que entienden de fútbol, esos jugadores cobran sueldos de Europa. En mi época no podíamos, porque nosotros teníamos que... Primero que era imposible no comprarlos, que venían a jugar, porque no le podíamos pagar esa cifra, porque nosotros recaudábamos unos pesos que eran equivalentes a un dólar que no existía, que era la mitad del valor. Entonces, si hay algo que les digo, miren, el ejemplo más claro de lo que está pasando en la Argentina, mírenlo en el fútbol. Fíjense que hay más, antes los brasileños se llevaban todos los jugadores de Argentina, ahora no se los lleva más los brasileños, se los lleva España, se los lleva... Eso ocurre, Italia, bueno, sí, puede ocurrir. Pero antes se lo llevaban los brasileños, los paraguayos, porque tenían un dólar fuerte, una moneda fuerte, y ahora la tenemos nosotros también. Entonces ahora estamos en una situación diferente. Entonces, esto es un ejemplo de cómo el tema de un valor de tu moneda que tenga una cierta estabilidad te permite hacer cosas como esas. Y te lo doy como ejemplo, como así simple, para que la gente que mira un poco el fútbol a veces le sirva estos ejemplos para entender en qué proceso estamos y qué es lo que estamos viviendo. Bueno, espectacular, Rodolfo. Me encantó nuestra charla. Estoy muy agradecido que hayas venido. Y bueno, a los que nos están viendo, espero también que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, nos veremos en la próxima. Así que muchas gracias.